Estando en el trabajo, me llamó una vecina. Damilet, tu niña, algo le pasó, porque salieron con la niña corriendo. Algo dentro de mí, dije, algo no está bien. Cuando llego a mi casa, encuentro sangre en todo el piso, veo un televisor en el suelo y me dicen, no, ya la niña se la llevaron. Me voy corriendo, llego y todo el mundo me queda viendo. Me agarran y me llevan a un cuarto y veo la niña tapadita. Ya había fallecido. Ya había fallecido. Yo sentía tanto dolor, quería como desaparecer. Era tanto mi dolor que yo me postré, me arrodillé a llorar. ¿Cómo le digo a mi esposo? Hasta ahí no estaba el doctor Carlos. No estaba enterado. Totalmente doloroso. Salió que quería matar a esa señora. Él cuidaba a la bebé. Esa parte sí me parece importante. ¿Qué dijo ella? ¿Qué pasó? Hola, soy la pastora María Paula Arrazola y quiero darte la bienvenida a Frecuencia Femenina, un podcast sintonizado con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él es quien cambia nuestro lamento en danza y que nos cambia nuestro vestido de luto en un vestido de alegría y de fiesta. Mi invitada de hoy es una mujer que tuvo que atravesar un proceso muy doloroso y que a través de el tiempo, pero más que el tiempo, a través de su relación con Dios, ha podido sanar y también su familia. Damilet, pero como cariñosamente le digo, Dami, bienvenida a este podcast. Gracias, mi pastora. Es un privilegio y un honor estar en este espacio con usted. La verdad, no me gustaría ahondar causando dolor de ninguna manera, pero sé que tu testimonio, que es real, que es vivo, traerá sanidad y ayuda a muchas mujeres o a muchas familias, como lo ha hecho en la tuya. Eres de profesión enfermera jefe, Sí, o sea que tu vida ha estado en medio de, me imagino, muchos momentos felices, pero también muchos momentos tristes. ¿Cómo decides estudiar esta carrera? Siempre desde pequeña me gustó servir a las demás personas. Siempre jugaba con muñecas como pacientes. Era mi pasión. Igual con los animalitos, pero siempre era enfocada al cuidado y al servicio de las personas. Te ha tocado, me imagino, ¿cuántos años llevas de ser enfermera jefe? Llevo 21 años. Wow, tú eres tan jovencita. Te graduaste súper chiquita entonces. Sí, del 2002, de 23 años. Súper Sí, jovencita. señora. Y has trabajado, ¿cuál es el área más difícil en la que tú dices, uy, esto es el área más difícil donde me ha tocado trabajar? Mi mayor experiencia ha sido en las unidades de cuidados intensivos, adultos y pediátricos. Son en estas unidades donde están los pacientes más críticos, pacientes que están hemodinámicamente inestables entre la vida y la muerte, pacientes que muchas veces solo un milagro de Dios puede sacarlos de ahí. Y luego, ¿te casas a qué edad? Me caso a los 28 años. Y te casas con un médico. Me caso con un ¿Lo médico. conociste en el hospital? No, señora. No lo conocí en hospital. Bueno, yo decía, no me voy a casar con médicos porque los médicos siempre andaban de picaflor con las enfermeras, entonces dije no. Pero terminé mi carrera, me fui de un paseo y en un paseo lo conocí no sabiendo que era médico. Y bueno, ahí quedó flechado. Te enamoras. Quedó el flechado. Quedó el flechado. Y Pero te bueno, casas. me Y cuando casé. te dijo que era médico, Bueno, al principio estaba un poquito dudosa porque siempre los médicos tenían la mala fama, pero bueno, con él fue diferente y gracias a Dios, bueno, me fue bien. ¿cuántos años llevan de casados? 19 años. Vamos a cumplir 20 años este año, el mes de junio. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 2 hijos. En la tierra. En la tierra. Y vamos a hablar del hijo o de la hija que se fue al cielo. Sí, mi primera niña la tuve a los 2 años de casada, Daniela, le pusimos por nombre Daniela, una niña llena de vida, hermosa. Quien me estuvo conmigo fue mi mamá, pero mi mamá se tuvo que ir. Cuando ya yo di luz a la niña, bueno, tuvimos que eh,
ya contratar a una muchacha para que nos las cuidara. Y bueno, la niña creció y mi mamá iba, venía. Pero después de la niña haber cumplido 1 año y 3 meses, eh, estando en el trabajo, me llamó una vecina que la niña estaba, Damilet, tu niña algo le pasó, porque salieron con la niña corriendo. Yo estaba en el trabajo y yo, o sea, algo dentro de mí, dije, algo no está bien. Salí enseguida corriendo para mi casa. Cuando llego a mi casa, encuentro una escena donde encuentro sangre en todo el piso, veo un televisor en el suelo y me dicen, no, ya la niña se la llevaron. Me voy corriendo porque ese día un médico, el anestesiólogo, que era el coordinador de la clínica, me acompañó, me trajo en el carro hasta la casa y nos fuimos para la clínica donde se la habían llevado la muchacha. En ese entonces estaba una muchacha cuidando a la niña. Se la llevó para la clínica más cerca, que es la clínica San Juan de Dios, en ese entonces. Yo llego toda desesperada porque, no sé, algo dentro de mí decía que no estaba bien. Llego y todo el mundo me queda viendo. Esa es la mamá de la niña, esa es la mamá de la niña, esa es la mamá de la niña. Y me agarran y me llevan a un cuarto y veo la niña tapadita. Ya había fallecido. Ya había fallecido. La niña llegó sin signos vitales. Dami, quiero retroceder un poquito. ¿Hubo algo en ese día en especial en el que tú dijeras, no, yo sentía que algo no estaba bien, que no debía irme? ¿Hubo algo, alguna señal o fue un día normal en la vida de ustedes? Sí hubo algo. Ese día ella nunca se levantaba, yo la dejaba dormida. Y ese día se levantó temprano. Ella ya caminaba, porque ella tenía 1 año y 3 meses, ya ella caminaba. Y ese día se levantó súper temprano y me agarró y me dijo, mamá, mamá. Pero yo, sin embargo, le daba todas sus coladitas, todas sus cositas hechas para que la muchacha se dedicara a cuidar a la niña. Pero más sin embargo, bueno, me fui para el trabajo y fue cuando ya recibí la llamada. Bueno, después de todo eso, que llegué a la clínica, se podrá imaginar, fue algo impactante para mí y algo que yo no lo podía creer, que mi niña ya no estaba. Fue algo muy doloroso. Me tiré en el piso, o sea, yo no sabía ni qué hacer. Yo sentía que algo quería como destruirme. O sea, no, en ese momento no sentía que era, o sea, sentía como que algo quería acabar conmigo, con todo lo que yo tenía. Me tiré en el suelo y empecé a decir, no importa, no importa, Satanás, no importa, por lo que yo voy a seguir adorando al Señor, no importa, yo voy a seguir adorando al Señor, porque no sé, algo dentro de mí decía que, o sea, sentía que no tenía mucha experiencia, mucho conocimiento en la parte espiritual, pero yo sentía que había algo malo. Ya yo tenía 6 meses de haber abierto mi casa de vida y sentía que algo me quería destruir. ¿Cómo le digo a mi esposo? Hasta ahí no estaba el doctor Carlos. No estaba enterado. No estaba enterado de la situación, pero el doctor con quien me llevó y una compañera trataron de comunicarse con él y él llegó a la clínica. Fue totalmente doloroso. En ese tiempo, él no conocía al Señor. Él era inconverso en ese tiempo. Salió que quería matar a esa señora, quien cuidaba a la bebé. Fueron momentos muy difíciles, la verdad. Esa parte sí me parece importante. ¿Qué dijo ella? ¿Qué pasó? Lo que ella refirió, porque igual en ese momento dicen que ella se tuvo que la hospitalizaron porque ella entró en un shock. Nosotros hicimos una denuncia donde ella dice allá en la denuncia de que ella no sabe que tampoco qué pasó, porque ella salió
a la cocina a hacer algo y cuando llegó ya encontró a la niña tirada en el piso en un televisor, O sea, como si el como televisor si el se hubiera televisor se le venido hubiese venido encima. encima. ¿Hubo alguna investigación o...? Yo le dije a mi esposo que dejáramos eso así, porque mi esposo tenía mucha ira, o sea, ya yo le dije, ya, o sea, pasó, ya la niña no está, no vamos a revivir a la niña con eso. Entonces ya vamos a dar las cosas así. Entonces mi esposo, bueno, me hizo caso y dejamos todas las cosas así. ¿Y la señora, dónde está? No sabemos, ya no sé nada de ella. Yo dejé eso ya ¿Y así. cómo transcurrió la vida después de la pérdida de Daniela? Bueno, fue un proceso muy difícil porque cuando yo me convertí, mi esposo no quería saber absolutamente nada de la iglesia. Mi esposo viene de una cultura de la iglesia católica, sus padres son muy católicos y siempre tenía el concepto de, no, los cristianos, los evangélicos, como que nunca él, no tenía en mente eso, que eran evangélicos, que eran allá. Decía que la religión era la católica. Entonces, al principio fue muy difícil porque eran encuentros no agradables porque él no le gustaba que yo fuera a la iglesia. Entonces, ¿qué haces en la iglesia? Que cuando pasó lo de la niña, entonces él me decía que tenía 6 meses de haber abierto mi casa de vida y mi esposo me decía, mira, ¿dónde está tu Dios? Esos fueron los demonios que ustedes dejaron aquí. Dime, ¿dónde está tu Dios? ¿Todo para qué? Y hacías todo esto. Todo eso por culpa tuya, por los demonios que ustedes sacaban aquí. Entonces entró un conflicto en que me echaba la culpa a mí, que fue por mi culpa, que porque yo contraté a la muchacha, porque, o sea, un conflicto interno que eso causó mucho distancia entre él y yo, casi prácticamente hasta casi un divorcio. No fue fácil porque, vuelvo y le repito a mi pastora, sentía que Satanás me quería absolutamente destruir, quería destruir mi matrimonio, o sea, me quería destruir absolutamente todo de mí. Pero bueno, gracias al Señor, fue un proceso de constancia, de perseverancia. Ahí es donde el Señor me enseñó a lo que ahora actualmente estoy llamada, que es el ministerio de la intercesión. No sabía y no comprendía todo lo que estaba pasando, pero luché después de que pasó todo eso, luché por mí, mi familia, y empecé a orar por mi esposo, por la restauración de mi matrimonio, tener nuevamente mis hijos. No fue fácil porque cada vez que yo iba a la iglesia era una lucha constante, porque me iba, porque no estaba. Y entre un momento como que o vas a la iglesia o le haces caso a tu esposo o te quedas en la casa. Entonces, más sin embargo, yo seguí yendo a mi iglesia, a mi casa de vida, mi academia, mi encuentro. No, como le digo, no fue fácil, pero seguí orando y creyéndole al Señor por la restitución de mi hogar, por la restauración de mi familia. Eh, Luego de tantos años de perseverancia, fueron 4 años después de que pasó todo esto, yo cada vez que veía las prédicas de mi pastor, él siempre decía en sus prédicas, la fe llama las cosas que no son como si fuesen, como dice la palabra. Imagínense y visualicen su milagro. Entonces yo siempre lo veía a él, a mi esposo, orando, levantando sus manos, sirviendo conmigo, o sea, siempre veía esa visión con él. Y orando, creyéndole al Señor por tanto tiempo. Eso fue un servicio donde mi pastor por primera vez puso la cruz y ese día él entregó unos papelitos, dijo, yo estaba allá atrás en la última fila, va a escribir 5 nombres de personas que usted quieren que este año, eso era el mes de noviembre,
El año no se ha acabado todavía. Usted va a recibir su milagro. Escriba 5 nombres de personas que usted quiere que venga este año a la iglesia. Y yo empecé. 1, 2, 3, 4, 5. Carlos. Y ¿Sí lo hiciste? Sí, sí lo hice, en yo verdad. estaba diciendo de broma. Carlos. O sea, yo tenía tanto deseo, esas ganas de que mi esposo sirviera junto conmigo, porque yo veía esas parejas en la iglesia sirviendo y me llenaba tanto de tristeza porque yo quería ver a mi esposo ahí. Entonces ese día yo tomé mi papelito, anoté los nombres de él y me fui hasta allá con mi papelito, llorando. Señor, el Señor me dijo, hasta aquí, tu milagro va a ser. Y yo tenía un billete de 50, en ese entonces era bastante dinero. Todavía. Eso fue en el 2010. Sí, claro. Entonces yo creo que no había salido ni el de 100 todavía. no había salido el de 100. O sea, la denominación más grande era esa. Así es. Y yo fui con mi papelito, me dieron el clavito y empecé a clavar. Pero yo sentí una presencia y el pastor declarándonos, o sea, el pastor iba declarando y nosotros íbamos con el papelito martillando, no se ha acabado este año, tu milagro viene, tu familia va a venir, eso que estás esperando lo vas a recibir. Y yo fui con tanta fe, mi pastora. Y cogí, clavé mi papelito y eché mi billete de 50. ¿Pero por qué te lo estaban pidiendo? ¿Miguel estaba pidiendo? No, mi pastor no estaba pidiendo dinero. Pregunto porque digo después, ay, Dios mío, la salvación costó 50,000. No, mi pastor nunca pidió dinero, sino que yo lo sentí dar esa ofrenda. O sea, es como sellar. Yo sentí como el Señor, en ese momento el Espíritu Santo, que no lo entendía tanto como ahora, que algo dentro de mí me decía, séllalo. Y yo saqué y yo dije, sello esta promesa y se va a cumplir. Y eché mi ofrenda. Me fui para mi casa creyéndole al Señor. Eso fue en noviembre 16. Wow. Nunca se me olvida porque eso quedó marcado en mi corazón y en mi vida. Al mes siguiente, 16 de diciembre, yo me estaba listando para el servicio y me estaba peinando y mi esposo me dice, ¿tú para dónde vas? ¿Vas para la iglesia? Le dije, sí, voy para la iglesia. Entonces me dijo, bueno, te voy a acompañar. No creas que yo voy para la iglesia porque tú pasas orando o porque tus líderes quieren que yo vaya a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque yo quiero ir. Yo, bueno. Y yo, Dios mío, yo por dentro saltaba de alegría, Señor. Yo no lo podía creer. Y por fuera disimulando. Sí, no, yo disimulaba. Bueno, listo. Yo, cuando ya se fue, Dios mío, Señor, no lo podía creer. O sea, yo, Dios mío, o sea, se cumplió. Yo estaba tan contenta que no podía creer ese milagro. Y bueno, nos bañamos. Ese día tenía ganas de llover. Yo, ay, Dios mío, que no llueva, Padre Santo. Para mí, o sea, todo fue como una lucha. Fue una lucha porque, o sea, yo veía obstáculo tras obstáculo. Y yo, Señor, Padre Santo, que no llueve. Yo, en el nombre de eso, yo hablaba en lengua. Y yo, hablando en lengua, hablando en lengua en el carro. Yo calladita, orando. Señor, tócalo, Espíritu Santo, tócalo, que cuando llegue lo toque. O sea, eso fue desde que salí hasta que llegamos a la iglesia. Bueno, nos entramos a la iglesia. Ese día, Dios todo lo prepara. Ese día había una presencia como nunca antes. El pastor entró, nuestro pastor, en la alabanza y empezó a ministrar. Mi pastor ese día no predicó. Una ministración o un toque del Espíritu Santo que las personas se caían. ¿Y qué decía el doctor Carlos? Y mi esposo estaba asombrado y estaba aterrado. Hacía nada más así, miraba para todos lados. Y yo no estaba concentrada. Yo desde que llegué. Claro, tú estabas pendiente de él. Estaba pendiente el que hacía él, que decía yo, Espíritu Santo, tócalo él, y yo orando ahí. Y él quedó como asombrado. No salió adelante en el llamado, pero eso fue o sea, ese fue un servicio
espectacular, una presencia del Espíritu Santo que nuestro pastor no tuvo necesidad de tocar a las personas. Ese día el Espíritu Santo se manifestó de una manera diferente. Bueno, nos fuimos para la casa y él callado en todo el camino, yo tampoco decía absolutamente nada. Llegamos a la casa y bueno, esperemos el otro servicio que vamos a ir. Pero yo, nada, no, bien, bien, callado, ¿cómo te fue? Bien, bien. Siguiente servicio, papi, vamos para la iglesia. Yo emocionada porque creía que, bueno, ya, le Sí, gustó ya, la iglesia, listo, nos vamos vamos. para la iglesia, ya. Y nos vamos. Y bueno, era el siguiente servicio. No, yo no quiero ir para la iglesia. Y entonces empezó como una lucha, mi pastora. O sea, como que sí voy, como que no, como que sí, ahora sí, cuando quería. Y yo, Dios mío, yo estaba arrebatando esa alma al infierno. Yo oraba de mil maneras. Leía libros de oración de inconverso, buscaba los versículos, los leía y declaraba. Y yo sentía que era una lucha. O sea, ahora que comprendo y tengo un poquito de conocimiento del mundo espiritual, es real, es real. O sea, esa alma, yo arrebaté esa alma al mismo infierno. Y decide el cuando tú dices, bueno, una conversión. Una conversión pasa, mi pastora, cuando, bueno, primeramente, como él es médico, muy difícil cuadrar los turnos Okay. para porque ya empezó ya a ir más constante a los servicios, después casa de vida. Entonces, convencerlo para que fuera a casa de vida. Y hay que ir a casa de vida, ¿eso qué es? Y también hay que ir. Sí, papi, hay que ir. Bueno, ahí convenciendo, fue a casa de vida. Ahí vamos a casa de vida, fue ahí siendo un poquito más constante, hasta que ya llegó el encuentro. Papi, hay que ir a un encuentro, ¿y eso para qué? O sea, todo era, Dios mío, Señor, Padre, que vaya al encuentro, o sea, orando por el encuentro, por el turno, que no encuentro el turno, yo, Señor, que le hagan el turno, por favor, busca a esa persona para que le haga el turno. O sea, una oración constante, era una lucha constante. Gracias a Dios le hicieron el turno, fue al encuentro. Bueno, te puedes imaginar qué hice yo cuando él estuvo en el No, encuentro. orar de rodillas. Yo pasé todo el día Claro, de rodillas en el 3 cuarto, días. desde que él se fue para el encuentro, orando por un toque, por un cambio, para que el Señor haga una transformación y venga completamente Y diferente. lo hizo Dios. Mi pastora, ese día, antes, en 3 días, él llegó, lo fui a buscar a la iglesia y él me abrazó y me dijo, perdóname, perdóname por todo este tiempo que Oh, sufriste, por todo ese tiempo que no entendía, y me dijo gracias. Desde ahí, bueno, gracias a Dios, hasta ahora, aquí estamos sirviendo y en esta y casa. obviamente él pues empezó bueno, en ti había empezado la sanidad por la pérdida de Daniela, pero Sí, en ambos como matrimonio, que han pasado, como tú dices, muchos años después sí, de eso, y aquí están, aquí siguen, aquí permanecen y con un llamado bueno en el equipo de intercesión y otras cosas que Dios ha hablado sobre ustedes y ahora con 2 niños más. así es, mi pastora. Dios los premió con 2 niños más y te premió, o sea, después tuviste otra vez una niña de primera. Una niña de primera. Bueno, mi pastora, cada persona vive un duelo Sí, diferente. claro. Uno no puede decir que no, que eso no se te va a quitar, que no lo vas a olvidar. Eso es mentira, porque siempre va a estar aquí. Mi hija siempre va a estar aquí, mi recuerdo en ella siempre va a permanecer. Pero hubo algo muy especial. El Señor, durante ese proceso, el Señor me habló. Yo no entendía muchas cosas porque no sabía, pero la pérdida de un hijo es algo inexplicable. Es algo que no hay consuelo, no hay palabras para en ese momento. Y el Señor me habló primero. Yo sentía tanto dolor, yo me quería, o sea, quería como desaparecer. Y era tanto mi dolor que yo me postré en mi cuarto y le dije, Señor, te pido que me ayudes,
a quitarme este dolor que tengo. O sea, yo empecé a llorar, me arrodillé a llorar, a llorar y a llorar. Y en ese momento, mi pastora, yo no lo entendía. El Espíritu Santo me habló. Me dijo, te voy a dar una paz. Fue algo tan real, lo escuché, así fue real. Te voy a dar una paz que va a sobrepasar el entendimiento humano. Pero yo, como le dije, en ese entonces no tenía mucho conocimiento en versículos. Ya después que leí el versículo, una paz. Y desde ahí, Wow, inmediatamente, algo pasó en ese wow. día en mi vida. Yo quería llorar y no podía. Las personas decían, pero ¿qué ella está dopada? ¿Le han dado alguna pastilla? La paz de Era Dios. una cosa y yo me sentía mal. Por no sentir el dolor, Porque veía a las personas y no estaba mal, o sea, no estaba pero llorando. era la promesa que Dios te había Sí, dado. o sea, pero ¿por qué no? O sea, quería llorar, y yo, pero ¿por qué no puedo llorar? Y era algo no lo entendía, Como te lo prometió como Dios. me lo prometió Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dami, a las personas que están pasando por un duelo, cualquiera que sea, ¿podrías darle una palabra de consuelo y de ánimo en este momento para terminar nuestro podcast? Claro que sí, mi pastora. La palabra de Dios dice que nosotros no nos afanemos por nada, que Él tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra que nosotros, si ponemos a Dios en medio de cualquier circunstancia, si ponemos toda nuestra confianza en Él nos va a ayudar. Hoy, en este día, me pasó a mí, superé todo esto, este dolor, a través de la presencia del Señor. No entendía muchas cosas, pero fue gracias a Él. Si no lo hubiese tenido en mi corazón, quizás no estuviera aquí y quizás no lo hubiese soportado. Pero el Dios es el único que puede llenar ese vacío y esa necesidad. No hay otro. No hay palabras, no hay palabras de consuelo, no hay nada, solamente Jesús. Yo hoy te digo, acepta al Señor en tu corazón y Él va a llenar todo vacío y toda necesidad en este momento. Dami, muchísimas gracias por habernos compartido de algo realmente tan doloroso, pero a la vez tan esperanzador. Porque yo creo que a través de esta palabra y de esta conversación que hemos tenido el día de hoy, esas personas que hicieron aún un pacto interno donde dijeron, esto nunca se va a ir de mi vida, hoy van a quedar completamente libres. Porque como tú dices, obviamente el recuerdo, eso permanecerá para siempre, pero no tienes por qué vivir con el dolor, porque alguien lo cargó por ti. Nuevamente, mil gracias y a todos ustedes los espero en nuestro próximo episodio.